Buenos días, amigos de Cátedra Judicial. Estamos con una entrevista más de esta secuencia de entrevistas que tiene Cátedra con este motivo del COVID, hoy 15 de mayo del 2020. En esta oportunidad estamos para tratar un tema de suma importancia para el país, y el tema es archivos, memoria e historia. Para las personas que nos acompañan, el día 15 de mayo de 1861, hace muchísimo tiempo ya, se fundó lo que fue el Archivo Nacional del Perú y que ahora tiene otro nombre como es el Archivo General de la Nación. Para hablar de este tema hemos invitado a la historiadora, la señora Mariana Muldepís. Ella es historiadora por la Pontificia Universidad Católica del Perú y una persona dedicada al estudio de nuestra historia, a la difusión de nuestra historia y principalmente a la conservación y defensa del patrimonio cultural del Perú. Sin más preámbulos, vamos a pasar a conversar con nuestra entrevistada. Mariana, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Fernando, buenos días tú. Confío que todo por la familia está bien, muy especialmente Jorge, gran amigo de Franklin, y hombre, junto con Yemira, capaces de cobijar a una viuda, que no es fácil, ¿ah? No es fácil. Además, una viuda como yo. Sí, para quienes nos acompañan, Mariana Muldepís es viuda del historiador Franklin Pis, un historiador tempranamente fallecido para pérdida del Perú irreparable, pero que ha dejado una obra escrita sobre la historia de nuestro país, sobre el mundo andino, sobre los incas, que es de obligatoria consulta para todo quien se precie de ser peruano. Mariana, el tema de conversación en esta oportunidad contigo es la importancia que tienen los archivos en la memoria y en la historia de un país. No sé si nos puedas hablar un poco de la creación de lo que en algún momento se llamó el Archivo Nacional, que como tú sabes se creó en el segundo gobierno de Ramón Castilla, me parece, un 15 de mayo de 1861. Más o menos a unos 40 años después de que el Perú proclamase la independencia en 1821. Mariana, si nos pudieses hablar un poco de este hecho histórico y de lo que representa la creación del Archivo Nacional del Perú. Muchas gracias, Fernando, por esa invitación y sobre todo desde el Cusco, la capital histórica de nuestro país. Dedicarme en estos tiempos de pandemia, que por supuesto yo no quiero sucumbir frente al coronavirus, ya me es posible porque con Franklin formamos una familia y mis hijas, mi hijo, mis nietos, mi yerno, mi nuera, todos me cuidan, me promocionan todo lo que yo pueda necesitar. La señora Flora, que trabaja conmigo, está todo el tiempo pendiente de lo que yo pueda necesitar y tengo la tranquilidad para reflexionar, para compartir a través de Facebook la noción de archivo que viví yo primero en mi infancia, con mi abuela, Rosa Tábara de Moult, y después con Franklin, ¿ya? Que era pues si bien nunca fui director del Archivo General de la Nación, sí fue persona vinculadísima al Archivo General de la Nación con don Guillermo Loman Villena, con don Aurelio Miro Quesada, con don Félix de Negri Luna, y en el Cusco con el doctor Villanueva, con el doctor Horacio Villanueva. Estos personajes no pueden ser evadidos, y ya más joven, que nos hace muchísima falta hoy, es Percy Cayo Córdoba, miembro también de la Academia Nacional de la Historia, que tendría ahora pues 84, 85 años y podría estar con nosotros aquí dando la pelea por los archivos, porque esa es una pelea, el dar la lucha por la preservación del patrimonio documental de nuestro país. Vengo de una familia, que ya los he mencionado en Facebook, que fueron forjadores de la independencia. Santiago Tábara, quien le acepta cuando ya era muy viejo, porque en el siglo XIX tener más de 60 años era ser viejo, de verdad. Y
le acepta a Castilla, que venía muy asesorado por el general Manuel de Mendiburu, para que se formalizara el archivo, para que hubiera una memoria de nuestro país institucionalizada. El Perú, y hablando de la formación española del Perú, no vamos a hablar ahora de la formación andina del Perú, del elemento andino, no lo vamos a dejar para otra oportunidad, si es que hay. Ya. Pero la tradición hispánica, desde muy antiguo, tiene da la importancia de los archivos, los conventos, todos con archivo, por supuesto. Y si vamos más atrás, los sumerios, ¿qué cosa es la piedra roseta? Un archivo. ¿Por dónde comienzan los archivos? Por las cuentas. ¿Qué cosa es la piedra roseta que pueden ver en el Museo Británico? Las cuentas en 3 idiomas, ¿ya? En nuestro país hoy, y no vamos a precisar en este momento, se han quemado varios archivos, han desaparecido. El archivo del Ministerio de Salud un día se quemó durante el gobierno del presidente, lamentablemente quien tomó por su propia mano el presidente García, ¿no? Tomó su vida por su propia mano. El archivo del Ministerio de Salud se quemó hace 10 años más o menos, un poco más quizás. Entonces, el archivo es fundamental para, aunque sea para luchar contra la corrupción de un país. Y esto se hace muy claro en nuestro Perú. Y cuando en tiempos de la presencia del libertador del Perú, Bolívar, se quemó la parte del Palacio de Gobierno, no este sino el anterior, que estaba dedicado a la oficina, digamos, el despacho del virrey. Y ahí se fueron pues una serie de papeles. Mi abuela materna, que no conoció a sus 2 tíos, me estoy refiriendo a Santiago y Juan Antonio, que dicho se pasa son los nombres de mis 2 nietos mayores, de mi gran felicidad, ¿ya? Tábara Andrade. ¿Ya? Estos personajes habían vivido la independencia, y en un tiempo que no había ni radio, ni televisión, ni fotografía siquiera, los cuentos venían permanentes, las familias conversaban, los jóvenes oían a viejos. ¿Ya? Era conversación con mi tío Santiago de Moultábara, con mi papá, Carlos Moultábara, con mi tío Federico Moultábara, conversar sobre de dónde pues veníamos, qué cosas hacíamos y todas estas cosas. Y caíamos siempre en el cuento del archivo y de cómo estos 2 personajes habían puesto su vida y su dinero al servicio de nuestro país. Uno de mis sobrinos, que se ocupa mucho de estos temas, él es economista, él no está en estas cosas de patrimonio, ¿ya? Sí, a la familia, y ha recordado que lo hacían ad honorem. Los 2 eran propietarios, bueno, venían de una familia larguísima, no eran los únicos propietarios. Los Tábara vivían todos de la hacienda Yapateras y de la hacienda La Laguna, en Piura. Ahí en internet pueden ver esa información, ¿ya? Y esto no lo hacían para ganar su platita, por lo menos ellos. Es cosa en la tradición familiar, ¿ya? Quedémonos en Santiago Tábara. Santiago Tábara había nacido en 1798. Cuando ya estaba bien calientita la independencia, 1818, se ve comprometido, se ve involucrado en un motín, en una escaramuza por la independencia, y sus padres, comprendiendo que este muchachón se va a perder, lo embarcan en un buque inglés, ¿ya? Que estaba por ahí patrullando. Como ellos eran importantes, se lo suben y ahí aprende inglés, lo cual le va a ser muy útil a Santiago Tábara a lo largo de su vida. ¿Ya? Bueno, ya lo desembarcan del buque inglés, viene a Lima, estudia algo, medicina, es bachiller en medicina, pero está ganado por la política ya, y igual que su hermano Juan Antonio,
del cual no nos vamos a ocupar, pero otro día nos podemos ocupar del Toñito, de esta familia. Y entonces va a participar en temas, no es muy joven, no es uno de los grandes héroes de la independencia del Perú, por supuesto, no es militar, es civil, ¿ya? Va a estar ahí al lado de San Martín, de Bolívar, ¿ya? Y como hablaba inglés, era pues un buen comunicador como otros personajes y conspiradores que andaban por aquí, ¿ya? Quiero resaltar que Santiago Tábara tiene dos obras fundamentales, ya cuando es un hombre mayor, en la década del 50. Una la publica, me parece que es en 1855, y es la abolición de la esclavitud en el Perú. Por supuesto que primero San Martín y después van a marcar eso, ¿ya? Pero es Santiago Tábara el que da las pautas históricas, las pautas éticas. ¿Por qué no puede haber esclavitud en el mundo? Antes de los Estados Unidos, los historiadores de la esclavitud en Estados Unidos citan este trabajo de Santiago Tábara. Y el otro libro que es fundamental en Santiago Tábara es la historia de los partidos políticos del Perú. Ustedes, como saben, el hermano menor de Franklin, el segundo de los hermanos de Franklin, 5 años menor que él, es Henry Pease, ¿no? Político que ha intervenido tanto en nosotros. Y Henry siempre decía, mi predecesor en estos temas es tu tío abuelo, tu tío tatarabuelo, ¿ya? Es Santiago Tábara, que publica en El Comercio por entregas la historia de los partidos. Todo ese desorden que ustedes están viendo detrás mío, papeles aquí por montones, hoy vamos a hablar solo de papeles, ¿ya? Son recortes de periódicos sobre temas, a veces El Comercio da, o La República, o cualquier, Caretas, ¿ya? Hace un seguimiento de un tema, pero a veces solo aparece una vez. Y esa es la importancia de este archivo familiar que después del fallecimiento de Franklin, yo he seguido, siempre lo repito, gracias a mis hijos y a mis nietos, ¿ya? Que me han dado siempre, me han rodeado de seguridad, de cariño, de poder seguir viviendo en esta casa, ¿ya? Porque para hacer un archivo familiar hay que tener espacio, pues no queda más remedio, y serenidad, y poder pasar de la memoria a la historia. Porque este es el gran paso que tenemos que hacer en nuestro país, desde estos tiempos de coronavirus. Entonces, en 1951, Jorge Basadre, Negri Luna, con la ayuda del hermano mayor de mi papá, Santiago Tábara, perdón, Santiago Moll Tábara, ya, editan como en forma de libro la historia de los partidos. Pero lleguemos a Santiago Tábara y 1861. Como hablaba inglés, y eso lo recargo siempre, y siempre se dijo a mí, no, otro idioma, y de preferencia el inglés. Ya, él es el encargado de negociar con el representante de los norteamericanos, que es Ephraim George Squire, que es un periodista, un intelectual que viene a negociar unas disputas por el uso del mar territorial, algo pues clave, importantísimo en nuestro país. Nuestro país es un país, sí, ya sé que minero, ya sé que turístico, pero también pues, los recursos marinos en nuestro país son claves. Y Santiago Tábara está ahí. Estamos hablando de poquito antes de que sea director del Archivo General, del Archivo Nacional. Estamos hablando de un personaje que aportó al país y no había este afán de lucro que hay ahora, ¿ya? Verdaderamente impresionante. Yo, como vieja que soy, ya pienso, ¿y estos no tienen conciencia? ¿Está esto quedando registrado en los archivos? Para que se sepa cómo luchó, para que las nuevas generaciones comprendan cómo el Perú luchó contra la pandemia que azota el mundo. Esta es la importancia de un archivo. Entonces,
por supuesto, el general Manuel de Mendiburo no va a ser él el director del Archivo General de la Nación. Y convence a Santiago Tábara, que como tenía esta profunda vocación de servicio, dice, sí, yo acepto. Pero no podía conseguir ni siquiera recursos para sacar el archivo colonial, porque hasta ese momento era un archivo colonial, que tenía que pasar a algún otro lugar que no fuera el convento de los agustinos. En Lima, el convento, para los que no están muy familiarizados con la zona, la iglesia de San Agustín está en el Jirón Camaná, ¿ya? Y en la esquina, me parece que es el Jirón Moquegua, me parece, en este momento se ve un poco. Al frente está la estatua de Vallejo, al ladito está la República, el diario La República, ¿ya? Y un poquito más allá, cruzando la pista, está todo lo que era el convento de los agustinos, ¿ya? Ahí estaba tirado el archivo colonial. Todavía no estaba claro dónde iban a ir todas estas cosas que pasaban en el Perú entre 1821 y 1860, ¿no? Ni siquiera podía conseguirlo. Y todas estas frustraciones, todo este fastidio, enferma a Santiago Tábara Andrade, como lo ha recordado mi sobrino, y regresa a Piura ya donde desaparece y ya queda, ¿no? De esto sigue, por supuesto, los directores del Archivo General de la Nación van a seguir luchando por institucionalizarlo y pasarlo. Y aquí quiero destacar a otros personajes que hacen que a principios del siglo XX, y aquí destaco la figura de personajes como se me va el nombre. Bueno, Franklin los recordaba. Ya Eugenio Larravío Unanue, ya el doctor Ulloa, que todos van a insistir en la importancia de la preservación documental y como insisten tanto, el presidente de la República, José Pardo, cambia el nombre y ahora ya no se llama Archivo Nacional, se llama Archivo Histórico. Pero su devenir pues sigue igual, tirado de un lado para otro. Yo quisiera destacar aquí a unos personajes bien importantes, ya en tiempos del gobierno militar. Y quizás por eso hay muchos, y ahí está volviendo ahora a suceder lo mismo, vinculan el patrimonio cultural a la política grande. Y eso es otro tema. Es durante el gobierno militar que España, que todavía está Franco de caudillo, comienza a ayudar. Ya Franklin, por supuesto, ya es un profesional, ya es una persona que puede intervenir y se va a acercar mucho a los que vienen en la misión española para ayudar a la formación del archivo. Estoy hablando del archivo histórico. Está en este periodo y ahí aparece la figura clave de don Guillermo Durán Flores, hermano de un periodista, Luis Durán Flores, y sobre todo de un insigne garcilasista, Pepe Durán, que también va a ayudar mucho en todos estos temas, pero ya será otro tema. Ya. Y viene una archivera ya que va a marcar las pautas. ¿Ya? Y ya para entonces España tiene un sistema nacional de bibliotecas, un sistema nacional de museos, un sistema nacional de archivos. ¿Ya? Y esto lo marca muchísimo, se me vuelve a ir el nombre debía apuntarlo, de la archivera, si me acuerdo en cualquier momento se me viene, porque me emociono, todas estas cosas, Fernando, me emocionan mucho, porque estoy viviendo para ver cómo no hay memoria histórica, cómo incluso hasta los historiadores, es que son peruanos peruanísimos, limeños limeñísimos, cusqueños cusqueñísimos, arequipeños, les cuesta mucho trabajo vincular la memoria personal con su objeto de estudio, ya sea con la abolición de la esclavitud, ya sea con la historia de las mujeres, pero ¿qué se contaba en tu familia cuando tú eras niña sobre todos estos temas? ¿Ya? Entonces, esto es importantísimo.
¿ya? Que quienes son historiadores, quienes son sociólogos, novelistas, lo vinculen a su pasado. Los novelistas lo hacen mejor. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Mario Vargas Llosa nos cuenta siempre sus historias personales, las pone en ficción y las cuenta, pero yo diría los historiadores, las historiadoras, que hurguen en su propia memoria, en su propia verdad, en su propio testimonio de esto. ¿Ya? Entonces, dicho esto, yo quisiera destacar que la formación del Archivo General de la Nación data de este periodo. Y va a Mariana, estar durante el gobierno. Mariana, una pregunta, y es por eso que tú señalas que este señor Guillermo Durán Flores, bueno, según he leído, se le considera el padre de la archivística peruana. O sea, con él hay un punto de quiebre en todo lo que significa la historia del archivo. Yo creo que sí. Ya. Gracias. Interrúmpeme todas las veces que quieras, por favor, Fernando. Ya, porque a veces yo suelo monologar. Ya, sí. Don Guillermo Durán Flores era abogado. ¿Ya? Entonces, él comprende la importancia, sabía perfectamente la importancia del archivo notarial, por ejemplo, ¿ya? Del archivo en los ministerios. Por eso es importante el Sistema Nacional de Archivos. ¿Ya? Yo no sé qué decidirán ahora los que están detrás de los ministros de Cultura, porque no nos engañemos. ¿Ya? Yo no sé cómo será en comunicaciones, yo no sé cómo será en salud, cómo será, ¿ya? Pero en cultura sí puedo dar testimonio, y ahorita, en un ratito, si me animo los dos, ¿ya? Los ministros de cultura cumplen órdenes superiores en temas de patrimonio que van mucho más allá del propio presidente de la República, sea quien sea, porque hay unos grandes intereses de todo tipo detrás de esto. ¿Ya? Y don Guillermo Durán Flores... Mariana, una pregunta. Ese descuido de los estados, no, mejor dicho, de los gobiernos, por generar un buen archivo, por dotarle de fondos, de infraestructura, ¿tiene algo que ver con esconder cosas, con que no se sepan muchas cosas, con que no se registren muchas cosas y se confíen en que el desorden haga que se pierda todo? ¿Cuál crees tú que es la razón por la que no se le da importancia a los archivos? No se le da importancia porque esos, ya lo dijo, ya lo decía mi abuela sentada en la calle de Padre Jerónimo, ¿ya? La corrupción, en muchos casos, los propios intereses creados. Porque los pleitos no son solo, o sea, se esconden los partidos, los documentos, y muchas veces desaparecen del Archivo General de la Nación o de otros archivos, no solo en el Estado, también en los archivos particulares. Hoy la gente ya casi no necesita archivos porque basta con hablar por teléfono, mandar un Mariana, WhatsApp, ¿no? Mariana, todo el archivo de la Secretaría de los Virreyes se quema en forma absoluta. No, no, no. Yo no quiero, no hay un estudio histórico a fondo, pero hasta donde yo entiendo, y acá me baso en la memoria familiar, ¿ya? Lo apagan, pues. Es un amago de incendio. Tampoco Bolívar y los que estaban alrededor querían que se quemara todo el palacio, ¿no? Entonces, lo apagan. No. Gran parte de eso, todo eso se pasa al convento de los agustinos, que son los que dan la mano en ese momento, ¿no? Una de las explicaciones de por qué, entre comillas, se quema, porque no es que se quema, o sea, alguien tiene que quemar el archivo. Cuando uno lee el libro de Quiroso, La corrupción en el Perú, empieza por describirse un montón de actos de corrupción en la época virreinal, colonial, de los mismos virreyes, la administración de los virreyes respecto de lo que era el rey en España. O sea, había pues un montón de hechos que denotan de que la corrupción es antes de 1821. O sea, ya en este gobierno colonial, virreinal, había corrupción. Pero bueno, seguramente muchas personas no querían que eso se sepa y por eso un archivo se quema, ¿no? Por supuesto. Además, eran sus antepasados. Además, eran incluso ellos mismos.
¿ya? No nos olvidemos que sí, muchos españoles se regresaron, pero una gran cantidad se quedó, ¿ya? Mi propio, otro antepasado mío por ahí, que se llama Don Joaquín de Soroa, ¿ya? Se quedó. Incluso rindió la fragata Venganza y la entregó a los patriotas y él se pasó al lado de los patriotas. ¿Ya? Quizás, bueno, él estaba en el Callao, así que no creo que él lo quemara. ¿Ya? Pero por supuesto que había. No quiero dar nombres porque no me Ahora, consta. Mariana, a partir de la gestión de Guillermo Durán Flores, según se lee en la página web del Archivo General de la Nación, él era un hombre consciente de archivos y concibe esto, bueno, creo que de lo que he escuchado de tus palabras, de lo que fue la influencia española en algún momento, de crear un sistema nacional de archivos y una escuela nacional de archivística, ¿no? Entonces, yo creo que debemos resaltar un poco esto, Mariana. ¿Cómo está actualmente organizado el Sistema Nacional de Archivos en el Perú? Gracias por centrarme en este tema. Ya me acordé el nombre de quién es la principal asesora y que es importantísima. Y es la doctora que vive, tiene 90 y tantos años, pero ahí está vivita y coleando, Vicenta Cortés. Y tiene aquí a su alumno más distinguido, que se llama José Luis Abanto Arrelucea. José Luis Abanto ha escrito una interesantísima biografía de Vicenta Cortés y es, ¿cómo decirlo?, quien da las pautas. Y este libro, porque es un libro, es la tesis de José Luis Abanto y es un libro que se publicó en España. José Luis Abanto ha tenido la generosidad de donar un ejemplar para la biblioteca de Franklin, que espero yo ahora en fin, cuando salgamos de la pandemia, pasarla ya a la Biblioteca Nacional, porque ya a mí la pandemia me ha convencido que nadie tiene la vida comprada, ni sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces, regresando al tema del Sistema Nacional de Bibliotecas, del Sistema Nacional de Archivos. El archivo a la gente le cuesta mucho trabajo comprender. Los libros los entendemos, tú siempre bromeábamos que la gente sale retratada o cuando habla siempre con libros detrás de ella, ¿no? Demuestra que uno piensa, demuestra que uno lee, demuestra que uno algo sabe, ¿no? Yo he preferido mostrarme porque puedo ir a otros ambientes, ¿ya? Gracias a Dios sigo viviendo en mi antigua casa de Miraflorina, que se está cayendo a pedazos, pero retratada con el desorden que traen los papeles. Franklin siempre decía, los papeles no son desorden, ¿no? Las medias tiradas, los platos sucios, eso es desorden en una casa. Los papeles no son desorden, demuestran que quien los genera está pensando. ¿Ya? Nadie se muestra, yo no veo, yo también entro a Facebook, y a todos los veo con libros, más no con papeles. Yo creo que esto es lo importante del aporte del doctor Durán Flores, Guillermo, Vicenta Cortés, y en nuestros días tenemos al joven, porque para mí es un joven, José Luis Abanto, para el Archivo General de la Nación. Hoy no es así, hoy está a cargo el Archivo General de la Nación de una bibliotecóloga, de una historiadora, que viene de las canteras de la Biblioteca Nacional, que se llama Delfina González del Río. Ya, esa es la situación actual. Ahora bien, el Sistema Nacional de Bibliotecas, el Sistema Nacional de Archivos, el Sistema Nacional de Museos. El Sistema Nacional de Museos pasó, siguiendo las pautas españolas, muy pronto creo que ahí nació, al Ministerio de Cultura, lo que hoy es el Ministerio de Cultura. En este momento, el Archivo General de la Nación es cabeza del Sistema Nacional de Archivos y la Biblioteca Nacional es cabeza del Sistema Nacional de Bibliotecas. Sin embargo, recordemos que bajo estas dos instituciones, el archivo de don Jorge Basadre en Tacna y la biblioteca de don Jorge Basadre en Tacna han sido saqueadas todo lo que les ha dado la gana a los ladrones que van después y se lo venden a los coleccionistas. Que yo sí creo que es sumamente importante. Y retomar, y yo aquí detrás mío, en ese desorden, más atrás, en el segundo desorden, el que está ahí atrás, ya,
Franklin trajo de España, una de las últimas cosas que hizo, ya cuando nada hacía prever lo que iba a suceder en la década del 90, un tremendo volumen así, de toda la legislación española sobre archivos, bibliotecas, museos, a nivel central, regional y local. Aquí lo tienen, aquí está. Quien sea ministro, a mí no me importa el nombre del ministro. No, que sea no me importa, sí me importa, por supuesto que sí. ¿Ya? Claro que me importa. Yo no creo que en nuestro país es cuestión de quién ocupa el cargo. En nuestro país, en este momento, es cuestión de cómo determinados intereses, no económicos, ¿ya? Intelectuales, del coleccionismo, se relaciona con las autoridades. Y se lo digo esto al presidente Vizcarra. Tenemos un año por delante. Hay mucho que hacer. Estamos todos encerrados. Yo la primera. No salgo corriendo a estar con mis nietos, con mis hijas, con mis amigas, a irme al cine. Estoy aquí metida. ¿Ya? Ahí lo tienen, ahí lo tienen. En el momento que quieran, y sacamos todas las copias que quieran, porque no estamos lucrando con fotocopias. Entonces, sí, creo que, y repito, Guillermo Durán y Vicenta Cortés, excelente mujer. Perú debería hacer un homenaje a Vicenta Cortés en este momento. No sé si me oirá los que son hoy directores. No quiero dar nombres de esas personas, porque cualquier día hacen algo que no les gusta. Determinados personajes de nuestra vida, y ¡plin! Comienza en Facebook a golpearlos, y a golpearlos, a golpearlos, a golpearlos, a golpearlos, y los sacan. Mariana, ¿y cómo está la situación de los archivos en lo que actualmente son los departamentos? Por ejemplo, aquí en el Cusco hay un archivo del arzobispado, ¿no? Entonces, ¿están realmente integrados los archivos, no obstante que pueden ser de propiedad de privados o de otras entidades, o están desintegrados? Mira, excelente pregunta. Mil gracias. Aquí la Iglesia Católica, ¿ya? Tendrá muchos errores, yo estoy de acuerdo, barbaridades, pero quienes somos creyentes, creemos en su misión por encima de cosas terribles con los niños. Eso para mí con los niños no tiene nombre, que ya lo dice el Evangelio, no lo dijo Jesús, ¿no? Que les amarren una piedra alrededor del cuello y los tiren al agua. ¿No? Juan Pablo II inscribió, es signatario de las cartas de la UNESCO. Inmediatamente la Iglesia, que tiene gente muy preparada, ¿ya? Dio una serie de cartas vaticanas. La de relaciones con los archivos se llaman esos austeros sagrarios de la memoria. Hermoso título, ¿no es cierto? Y a nuestro país la difundió y la publicó en la revista de la historia eclesiástica que se imprime en el Cusco, Monseñor Severo Aparicio. Mercedario, me parece que nacido en Apurímac, ¿ya? Que publicó cuánto la Iglesia ha podido avanzar en esto, es errático. Ya, no, lamentablemente no todos los obispos y sobre todo los párrocos, sobre todo los priores de los conventos han cumplido con esto. El argumento siempre es el mismo. No, primero está cuidar de los niños, primero está cuidar estoy de acuerdo, por supuesto, pero no olvidar los austeros sagrarios de la memoria. ¿Ya? Yo aquí quisiera resaltar el trabajo hecho porque ya todos estos han muerto. Yo soy una sobreviviente, ¿ya? Tengo 77 años, ¿ya? Hay unos que quisieran verme muerta, pero por ahora me voy a defender, ¿ya? Franklin llegó al Colca, y hoy el Colca es uno de los recursos turísticos importantes de nuestro país, ¿ya? A un grupo de estudiantes, de alumnos,
Hoy el único que nos falta es Efraín Treyes. Ya, nos falta. Pero está José Luis Rénique, está Marco Curátola, está Willy Koch, está una mujer, Jimena Fernández Fontanó, casada con Marco Curátola, para saber, ahí pasaron del archivo parroquial donde habían estado pues donde estaban un personaje importantísimo, don Jerónimo de Oré, había escrito sobre la santificación de San Francisco Solano, y los sacerdotes y las monjas que estaban en ese momento, Merignol, vieron lo que estaba haciendo Franklin con sus estudiantes, y por eso ese archivo está en el Archivo Arzobispal de Arequipa. En el Cusco yo quiero recordar que el que mejor conoce ese archivo es otro alumno de Franklin, que va a ser tu expositor este martes, que es Donato Amado. En el Cusco tienen algo importantísimo, que es el historiador de Machu Picchu. Y el historiador de Machu Picchu es Donato Amado, ¿ya? Que conoce los archivos de arriba para abajo. Los archivos del Cusco, el archivo de Indias en Sevilla, y no, probablemente, por supuesto que hay cosas que no conoce del archivo, de estos archivos, pero determinadas líneas de información las maneja como nadie. Eso es importantísimo. Yo sí creo que el Cusco ha dado una lección de preservación documental con Monseñor Juan Antonio Ugarte, ¿ya? Se ha avanzado bastante. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Es muy grave. ¿Qué pasó antes? Sí. ¿Qué pasó en los años 80, 90 con el archivo del Cusco? Es serio. Mariana, Mariana, así como hay archivos de la Iglesia, y bueno, y la Iglesia debe tener importantes archivos desde la época colonial, virreinal, porque fueron parte importante de todo este proceso de colonización, ¿no? Pero al margen de eso, hay seguramente archivos, como tú has dicho, privados, de otras entidades o del Estado. La pregunta era si todos estaban articulados en un sistema. Teóricamente sí, es el Sistema Nacional de Archivos, ¿ya? Que la cabeza es el Archivo General de la Nación. En España, y lo acabo de chequear con José Luis Abanto, es el Ministerio de Cultura. No necesariamente lo dirige el Sistema Nacional de Archivos un archivero, ¿ya? Pero sí una persona que tiene formación en el tema, ¿ya? Y desde ahí hay archivos, de acuerdo a nuestra legislación y teniendo en cuenta España también, ¿ya? Hay documentos que no pueden salir del país, que se pueden comercializar dentro del país, pero no pueden salir. El caso más notorio, teniendo en cuenta el precedente español, y nos guste o no, ¿en qué idioma estamos hablando? ¿Qué hablan? ¿Ya? Si había que haber un encuentro de dos mundos con violencia, con terribles injusticias, ¿ya? En los siglos XVI, XVII, XVIII, yo contenta que sean los españoles y no los ingleses, los holandeses, los alemanes. Los alemanes no podían, pero los holandeses y los ingleses sí. Muy contenta que hayan sido los españoles, muy en paz conmigo misma. Entonces aquí quiero destacar que antes de la pandemia, o sea, cuando todavía hablábamos de otras cosas, ¿ya? El Mali, el Museo de Arte de Lima, que es una entidad privada, quiso comprar en una subasta española una fracción, un pedazo, una parte de las acuarelas que mandó hacer el arzobispo de Trujillo, ¿ya? Baltasar Jaime Martínez Compañón, ¿ya? Y el gobierno español dijo, se pueden comercializar aquí adentro todo lo que quieran, pero no pueden salir. ¿Ya? Esto ha motivado una larga polémica, mucha tinta ha corrido, pero España no va a dejar que salga. Y yo en eso estoy de acuerdo.
Mariana, totalmente. Mariana, hablemos ahora de quienes se dedican a la labor archivística, de, de la gente que se ocupa de cuidar los documentos, de preservarlos, de organizarlos, de alguna manera poderlos poner a consideración del público que quiera estudiarlos. ¿Cómo está la archivística en nuestro país? ¿Quiénes se dedican a ella? Los que están a cargo del Estado, ¿cuál es su condición? ¿Están bien pagados, mal remunerados? ¿Se les reconoce su labor? ¿Cómo es este tema de la archivística y quiénes son los que se dedican a ella? El Perú solo tiene una escuela de archivística, que es la que fundaron don Guillermo Durán Flores y Vicenta Cortés. Ya. En este momento está mucho más dedicada a dar cursos de especialización. Perdón, me he equivocado. Tiene dos. Tiene la del, porque la otra, en la segunda he sido profesora yo, así que no puedo olvidarme. Ya. Eh, Está la del Archivo General de la Nación y está la de la universidad, la Escuela de Archivística, el programa me parece que se llama de Archivística y Gestión Documental de la Universidad Católica Sede Sapiencia, que queda en Lima Norte y que depende, es privada, depende del obispo de Caraballo, ¿ya? Y ahí he enseñado yo hasta que cumplí 75 años y la dirige otra de las directoras del archivo, que es la doctora, la abogada y archivera Aida Mendoza. ¿Ya? Eh, Puedo decirte el perfil de José Luis Abanto es uno de sus profesores, Santiago Tácuna es otro de sus profesores, ¿ya? Puedo decirte que el perfil de los estudiantes son jóvenes muy comprometidos con la memoria histórica de nuestro país. La gran mayoría de ellos está trabajando para la empresa privada, porque las compañías de constructoras, ya sabemos lo que han hecho, los negocios necesitan llevar archivos, los estudios de abogados necesitan llevar. Y todos estos jóvenes han entrado a trabajar ahí en distintas funciones y se han ido especializando en archivística, sobre todo al inicio de la carrera en la UCS, con Aida Mendoza, de directora de este programa. ¿Ya? En el AGN, en el Archivo General de la Nación, ofrecen más bien cursos de especialización. Es decir, yo he trabajado con una señora que decía, con Marcia Paredes, que era dirigía la comisión Fulbright, y decía, son secretarias glorificadas. ¿Ya? Cosa que eso era los años 80, yo creo que no es válido decirlo, pero los que enseñan los cursos de especialización que se dicta en el AGN son de segunda especialización, gente que por alguna razón necesita llevar un segundo curso. Mariana, pero dejando de lado, sin desmerecerlos, a aquellos que se dedican a la archivística en entidades privadas, organizando su documentación, etcétera, que seguramente es una labor muy importante, dejando de lado a ellos, sin desmerecerlos, ocupémonos del perfil que debe tener un archivero en el sector público respecto de documentos de importancia histórica. No creo que sea solamente el tema de ir archivando los documentos o seleccionarlos por fechas cronológicamente o por temas, ¿no? Pero seguramente esa labor hace que alguien que se dedica a la archivística tome conocimiento del contenido de los documentos. Entonces, un hombre que se dedica, o una mujer que se dedica a la archivística, además de haber organizado los documentos, genera un montón de conocimientos en su cerebro, vamos a decirlo así, que lo hace una persona capaz de poder divulgar, conocer, dar publicidad a los documentos que archiva, saber dónde están, saber con qué se relacionan, saber de qué época de la historia es,
de manera que una persona que puede ir a un archivo, si encuentra a alguien que ha organizado el archivo, sabe perfectamente cómo guiar a esa persona por donde quiere ir o a hallar lo que desea en un archivo. O sea, no es solamente que yo me compro la colección de todos los long play de los Beatles, desde el primero hasta el último, y lo tengo en mi casa, y eso estoy archivando, obviamente, pero no sé quiénes fueron los cantantes, qué canciones las compusieron, cuáles, etcétera. Entonces, no sé si me estoy dejando entender, pero desde esa perspectiva, un archivero, una persona que se dedica al archivo, no solamente hace un archivo mecánico, sino además toma conocimiento del contenido de sus documentos y eso le da un plus de conocer el archivo y poder guiar el archivo. Por supuesto. Ningún historiador, ningún abogado encuentra un papel, ni un ingeniero encuentra un plano, si el archivero o archivista o archivera no quiere. Eso, así de fácil. ¿Ya? Y tú y yo lo hemos visto en esta película a nivel internacional, ya que yo sugiero que la busquen en Netflix, ¿ya? Sobre el cuadro, acuérdate. La Dama de Oro. La Dama de Oro. Claro, que el amigo que encuentran allá, en donde estaba el cuadro, les indica dónde buscar. Así es. Y entran a un Pero archivo y la la archivera archivera les da la pauta. quiere decirlo, porque la archivera ha podido decir, no, no hay nada. Entonces, Mariana, un archivero, una persona encargada de un archivo, se convierte en una suerte de llave maestra del archivo. Por supuesto. Yo he usado este ejemplo porque está en el mundo. No No, es un sí, caso nuestro. lo entiendo, pero entonces ser un archivero, estar a cargo de un archivo, haberlo realizado, también implica una fuerte carga ética en el desempeño de esa labor, ¿no? Por supuesto. Y yo insto a los archiveros, archivistas, que escriban sus memorias, que escriban sus recuerdos, que publiquen. ¿Ya? En el Archivo General de la Nación, para solo quedarnos en el archivo de Tacna, donde están los documentos de lo que queda de don Jorge Basadre, en el archivo del Poder Judicial del Cusco, donde está el juicio por el ejemplar de Garcilaso que se robaron, que falta en la Biblioteca Municipal del Cusco, que no tengan miedo. Por supuesto que los amedrentan, por supuesto que hasta le mandan carta notarial por decir estas cosas. Pero hay formas de hacerlo, hay formas de decirlo, y hay gente, y a mí pues que me manden carta notarial si quieren. Yo no tengo ningún Sí, problema. no sé si llegaste a ver esa película que es sobre un hecho real también, que tiene una connotación jurídica, Erin Brockovich. Esta no era abogada, pero es contratada por un abogado por darle trabajo y termina investigando un terrible caso de contaminación de una empresa y había que buscar cómo se anexaba una empresa grande con una empresa pequeña y se contacta con un hombre que le da el dato y le dice, bueno, yo he estado quemando papeles, ¿no? Pero algunos no los he quemado, los tengo, ¿no? Entonces, y encuentran un documento que enlaza una empresa con la otra y entonces asumen la responsabilidad frente a todas las personas que contaminaron, ¿no? Con cromo, me parece, en el agua, ¿no? En unas plantas purificadoras de agua, etcétera, ¿no? Entonces, los archivos son importantes y por eso yo quería destacar en esta fecha del aniversario de la creación del Archivo de la Nación, la labor que desempeña, ¿no? Una persona encargada de un archivo, ¿no? Es, como yo te había dicho, una llave maestra, porque como tú has anotado, depende de él que encuentres o no encuentres algo. Entonces son Así es. personas de las que dependemos cuando ingresamos a un archivo, porque si ingresamos a un archivo sin saber ni siquiera cómo está organizado, nos pueden dar varios documentos y no vamos a encontrar lo que ellos de repente saben que está en otros documentos o en otros documentos relacionados. Entonces es una labor muy importante, Mariana. Así es. Mira, en este momento que todo se digitaliza y que
nos estamos comunicando, estamos hablando por la vía digital, ¿no? Hay mucha insistencia en poner en las páginas web, en los portales, la relación de piezas digitalizadas. Pero también ahí hay una criba, ¿ya? Antes se quemaban, ¿no? El caso que tú has presentado, que asumo que es del siglo XX o del siglo XXI, también estaban quemando archivos, ¿ya? Entonces, pero ahora es este proceso de digitalizar, ¿ya? Entonces, el hacer accesible toda la información siempre ha tenido sus bemoles, en todas las épocas, ¿ya? En este momento es digitalizar todo. Y te voy a dar el caso concreto de lo de Machu Picchu, ¿ya? En ese momento en el Cusco hay un museo ahí que la UNSAC algún día tendrá que dar cuentas sobre por qué acepta lo que hay ahí, ¿no? Porque en las manos de la UNSAC está, ¿ya? De los arqueólogos, de los arquitectos, de los abogados de la UNSAC, ¿ya? ¿Qué pasó? Blanca Alba Guerrero, ¿ya? Que es una historiadora, una museóloga que estuvo en el Ministerio de Cultura, estaba en ese momento en el Ministerio de Cultura, recién comenzaban los temas de digitalización, estoy hablando del año 2002, 2000, ya había muerto Franklin. Blanca, su papá, la familia, Blanca tiene una muy seria limitación auditiva. Entonces, al principio, recuerden, era muy caro entrar a Internet. Costaba un montón de plata entrar a Internet, no cualquiera podía entrar a Internet, ahora es gratis, pero antes no era así. Ya hace 20 años no era así. Y Blanca, su papá, en ese sentido, la familia es importantísima en estas cosas, ¿ya? Entraba a Internet para poder comunicarse, porque esa era su forma, ¿ya? Y encontró que la Universidad de Yale estaba poniendo en su página web las piezas, porque se estaban digitalizando, y las estaba poniendo en su página web. Y en ese momento, Enrique González Carré, otro arqueólogo, antropólogo por el cual yo está vivito y coleando, y que Dios nos lo conserve, nos invitó a Ayacucho a participar en un congreso de estudiantes. Y ahí Blanca presentó esto. Y por supuesto los estudiantes se fueron corriendo a encontrar por dónde podían entrar ellos a Internet y ver esto, ¿ya? Con su plata, gente que tenía, que les faltaba, no les sobraba, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué cosa hizo la Universidad de Yale? ¡Plin! Lo retiró todo. Entonces la censura a los archivos es una realidad en nuestro país. La Dama de Oro, el señor en Austria, no podían censurar, no podían limitar determinadas cosas por la legislación que hay. Pero a la realidad nacional nuestra ya sabemos cómo es. Entonces los archivos muchas veces se mantienen ocultos intencionalmente. Así es. Mariana, tú has tocado un tema ahora de actualidad, ¿no? Entonces, se supone que muchas veces en la época antigua, el soporte escrito en papel, impreso en máquinas de escribir, ahora en impresoras de computadora, bueno, es lo tradicional de tener un documento, ¿no? El documento, un contrato, lo que fuese. Pero ahora estamos en una época, sobre todo en esta, en que muchas cosas se van a tener que desmaterializar, ¿no? Van a tener que estar en soportes magnéticos. La archivística también comprende este tipo de guardar estos documentos que pueden estar en otro tipo de soportes distintos al papel. Por supuesto. Hay gente que me pregunta, ¿por qué te opones a Fujimori? ¿Por qué piensas que Porque en la época, en el año 96, 97, o sea, cuando ya Fujimori entra a su segundo gobierno, de pronto comienzan a decir que el Archivo General de la Nación debe desaparecer. Que el archivo histórico que pase al Ministerio de Cultura y que cada ministerio tenga su archivo digitalizado y rompan todos los papeles. La voz, en ese momento, muy lúcida
de don Guillermo Loma Villena, que vivía y que estaba muy bien y que fue un diplomático honesto. Yo diría más que un diplomático, un historiador, es un hombre de unos principios éticos, así, rectos, alzó su voz y inmediatamente dijo que eso es una barbaridad, que eso era abrir la puerta a la corrupción. ¿Ya? Don Aurelio Miro Quesada, vivía don Félix de Negri, los nombres que ya he dado, ¿no? Entonces, ¿por qué hay detrás de todo este proceso de digitalización que va a llegar, pero que nos coja, que nos llegue, que ya llegó, no es que va a llegar, ya llegó, pero que seamos personas masivamente conscientes del paso de la memoria a la historia? Es fundamental el archivo. Por mí que sigan habiendo papelitos, pero si no es así, que quienes digitalizan toda la producción de todo tipo de nuestro país, las historias médicas, ¿ya? Entran a operar a la gente, ya no hablemos del coronavirus, entran a operar, le pasó con Franklin. ¿Ya? Cuando Franklin no encontraban la historia médica, se había perdido la historia médica de Franklin, no estaba la tomografía de Franklin. Pero como el médico tenía que operar rapidito, entró a operar, y en lugar de encontrarse con unas piedras en la vesícula, se encontró con un cáncer pancreático. Así fue. ¿Ya? Entonces es muy difícil, una vez que le abren la barriguita a una persona, ya sabemos que cualquier cosa puede pasar. Entonces, el archivo, la ética del archivista que pueda encontrar ese papel, ese archivo digital, es fundamental para la lucha contra la corrupción, para la salud pública, para la construcción de una carretera, para luchar contra la corrupción en la construcción del MUNA. Así lo veo. Entonces, Mariana, bueno, a veces digitalizar se entiende como fotocopiar todo mi archivo y ponerlo en un archivo digital, ¿no? Bueno, esa puede ser una forma de entender la digitalización, la forma de que todos los papeles que tú tienes tras tuyo, por ejemplo, los fotocopiemos y los pongamos en un CD o los pongamos en USB o en la nube, como se dice ahora, ya están archivados, ¿no? Ya están archivados. Pero seguramente de aquí en el futuro, muchos documentos ya no se van a imprimir, se van a generar en terminales de computadora, como las que estamos hablando, se van a archivar en un documento y así pueden, quedar registrados. Entonces, la archivística también comprende archivar ese tipo de documentos. Por supuesto, por supuesto. Ahora, el Archivo General de la Nación, como jefe, como cabeza del Sistema Nacional de Archivos, tiene la responsabilidad de monitorear que, por lo menos en el sistema, en el gobierno de turno, por llamarlo de alguna manera, todo eso sea debidamente archivado en la vía digital. Algo bien importante, yo dictaba en la UCS, en el programa de archivística que dirige la doctora Ida Baidillo, un curso que se llamaba Gestión Cultural y Archivos. Pero conversar, como hay que hacer en una clase, y estamos haciendo ahora, abrir el debate, la conversación. Mis estudiantes, hombres y mujeres, eran, como te digo, la gran mayoría venía de la empresa privada, ¿ya? Y decía cómo en la empresa privada tenían su nube, cada uno tenía su nube. Y era su responsabilidad ponerlo en la nube. ¿Ya? Y alguno que otro venía del sistema, digamos, de alguna entidad estatal. Ministerio de Agricultura, de Salud, porque quería profesional. Nosotros no. Ahí está la diferencia. Ahí está la Nosotros diferencia. esos archiveros estaban con los pies en la tierra y no en la nube. No, ¿y por qué no? Porque el jefe no manda, porque el jefe dice que no. El jefe es el jefe el que decide qué se archiva y qué no se archiva. Sí, Mariana, yo recuerdo haber leído en algún lado que la Biblioteca de Alejandría se hizo durante mucho tiempo, pero
lo primero que buscaban la gente de la biblioteca en los barcos que llegaban a Alejandría era ver si traían libros, ¿no? Así es, E así es. incluso Así. se prestaban libros de otras culturas, de otros pueblos, y ya no ni los devolvían, ¿no? Y no obstante que incluso hasta daban dinero y una cosa así. Entonces, esa biblioteca se genera, se crea con un ánimo de acumular los conocimientos, y de hecho, cuando se quemó perdimos miles de años o cientos de años de avance tecnológico, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago con ese dato, hay una política del Estado peruano de ir tras archivos privados, bibliotecas privadas, hacerse de documentos importantes para sí mismo, o no hay nada al respecto. Bueno, eso no se puede hacer. O sea, el que voluntariamente dona, lo entrega. El archivo privado es privado. No, no, no. ¿Ya? Lo que yo te digo es lo siguiente. ¿Hay alguna política de Estado, una voluntad de Estado, de que, por ejemplo, después del fallecimiento, por ejemplo, del doctor Franklin Peace, se acercase a la familia y el Estado le dijese, mira, te compramos la biblioteca, Estado, ¿no? Te compramos la biblioteca, y si no la quieres vender, dónala, pero tenemos aquí un espacio para esa biblioteca. Estoy poniendo el ejemplo tuyo cercano, pero ¿cuántas bibliotecas estarán perdiendo? ¿Cuántos Así está. documentos estarán perdiendo de personas estudiosas en diversas ramas profesionales que simplemente se pierden? Yo te cuento Bueno, que una vez que yo llegué a Lima, una vez que yo llegué a Lima, estaba yendo en el taxi hacia Jesús María, mi departamento, y por una de las calles vi como de una casa había un desalojo. Y al pasar, yo algo de libros sé, algo de colecciones sé, pero vi que en la acera, en la pista, estaba como tirado al piso un montón de libros, de unas colecciones bien bonitas, de novelas, de historia, y uno se ponía a pensar, ¿eso dónde va a ir a parar? ¿No? Entonces, no te estoy diciendo que el Estado pueda expropiar, sino que el Estado genere puentes con las personas que tienen archivos particulares o con aquellas personas que son herederas, sucesoras de un acervo documentario patrimonialmente valioso en cuanto a libros, documentos, y que el Estado busque hacerse de eso para archivarlo, para coleccionarlo. ¿Hay algo de eso en el Estado peruano? En el papel sí. Eso es el Sistema Nacional de Archivos, eso es el Sistema Nacional de Bibliotecas, eso es el Sistema Nacional de Museos. Lamentablemente no se lleva a cabo por razones que ya sabemos, ¿no? No hay presupuesto, no, ya, las he dicho ya. Pero ya que has puesto mi caso particular, quiero, y no sé si ya estamos terminando, pero sí quisiera que me des unos minutitos más para terminarlo de decir. ¿Ya? Cuando Franklin se enfermó, yo por supuesto no estaba en mi libro, no estaba en mi libro de vida, ¿ya? Entonces hice todo lo posible porque pudiéramos ir a Estados Unidos, porque asumo que sigue siendo uno de los sitios eso, y sobre todo venía muy angustiada de lo que había, ¿ya? Entonces, aquí quiero agradecer sobre todo a Marta Chávez, a Marta, a Marta Hildebrand. Obviamente ni Franklin ni yo podíamos pagar esto, ¿no? No era posible. Ya. Entonces el Estado mandó a Franklin. Y cuando él falleció, dije, ¿yo cómo le puedo devolver al país lo que ha invertido en Franklin? Y es entregando la biblioteca y el archivo, que el privilegio de vivir 50 y tantos años en una misma casa, como matrimonio, como pareja, nos ha dado. Eso es un privilegio. Asentarse es un privilegio. ¿Ya? Entonces comencé a hacer los trabajos y todo esto. Para hacer la historia corta y solo mencionar al doctor Sinesio López, él lo comprendió desde el primer momento. ¿Ya? Y lo hizo. ¿Qué pasó cuando el amigo de Franklin, Juan Ocio, fue nombrado ministro de Cultura? Y el amigo de Franklin, Ramón Mujica, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional.
Probablemente, yo creo que más para Ramón. Los papelitos de Franklin eran una perita en dulce, ¿ya? Saber qué pensaba, qué pedía, temas afines, ¿ya? Dijeron que esto era contra la ley, lo que había hecho Sinesio, ¿ya? Y aquí quiero, me mandó Ramón un significativo número de cartas notariales, tratando de que yo picara el anzuelo de ir al juicio. Él tuvo 10 abogados pagados por el Estado, como queda constancia en el libro La Biblioteca Fantasma. ¿Y yo con qué me iba a defender? Con mi pensión de viuda, con los espacios que alquilo en una casa grande. Y aquí quiero resaltar lo que es la amistad verdadera, sin comillas, de Humberto Medrano Cornejo. Ya. Fui y le conté, ¿y yo qué voy a hacer ahora? Entonces él dispuso que un joven abogado, que se llama Francisco Valdeón, lo último que vamos a hacer es ir a juicio, por supuesto. Entonces él redactaba las cartas que yo firmaba y plimpa al costado, plimpa al otro costado para no ir a juicio. Y la vida une y separa. Ramón no fue rectificado, ratificado como director de la Biblioteca Nacional cuando entró el presidente Kuczynski. Y vino un ministro de Cultura, un director de la Biblioteca Nacional. Recordemos que Ramón sale de la Biblioteca Nacional en octubre del 2016 y la Biblioteca Nacional no tiene director hasta abril del 2017. Otro funcionario público honesto. Todas estas personas están vivas y quiero aquí agradecerles, que se llama Alejandro Neira, diplomático, escritor y funcionario. Entonces, a partir de la memoria de Ramón como director de la Biblioteca Nacional, donde informa que mi caso ha ido a dar a la Fiscalía, ha ido a pasar a la Procuraduría del Ministerio de Cultura, yo digo, yo con este libro me voy a ir donde el procurador, al quien yo conozco, porque colaboro con él en otros temas, ¿ya? Y busque el expediente por archivo, que me dijo, acá no hay nada para enjuiciarte. Entonces hemos retomado esto con los directores. Estamos ya en el proceso. Y yo siempre, pues, tú sabes lo que decir, es como si le quitaran al caracol su cáscara y a la tortuga su caparazón cuando se vayan a la Biblioteca Nacional. Todo esto, ¿ya? Yo ya había tomado la heroica decisión en noviembre de este año, cuando se cumplieron los 20 años de haber fallecido Franklin, y él cumplía 80 años de edad, ¿ya? Entonces dije, ya, llegó el momento. ¿Ya? Entró un joven director a la Biblioteca Nacional, yo me fui a España, invitada por otra persona a la cual quiero agradecer ahora, que es uno de sus alumnos, que no solo su alumno, su amigo de siempre, que es Fernando Iwasaki, y vi la casa del Inca Garcilaso. Otra vez yo ya había estado ahí con Franklin, ¿ya? Ahí he puesto una placa que tiene en homenaje a Franklin. Fui con mi hija Alejandra, que fue la que en esas circunstancias pudo acompañarme, ¿ya? Ella se pagó todo, ¿ya? Mis otros 2 hijos no pudieron ir, mis nietos tampoco, porque en fin, trabajo y cuesta, y todo esto es distinto, ¿no? Y vi a un señor como un coleccionista, que había comenzado era hijo de un reciclador, ¿ya? Y voy a recordar el nombre en este momento, que ha formado una impresionante biblioteca especializada en Montilla, donde está la casa del Inca Garcilaso. Me va el nombre en este momento, a lo mejor me acuerdo, ¿ya? Es un hombre mayor, tiene 80 y tantos años, 83, 84 años, ¿ya? Acompañaba a su papá, que iba a reciclar. Es un hombre que nació, que ya era un niño cuando la Guerra Civil Española, que vivió en una España paupérrima,
¿ya? Como es la España que sale de la Guerra Civil Española, ¿ya? Sin embargo, ahí arañando y ha formado una impresionante biblioteca sobre estudios montillanos. ¿Y qué ha hecho? Ha arreglado, se ha entendido con el municipio de Montilla, que han puesto una casa emblemática montillana para albergar esta colección de libros y documentos, muchísimos documentos impresionantes, medievales, que él ha ido recogiendo, primero casi como ropa viajero, que era su papá un ropa viajero, ¿ya? Y él es ahora un fotógrafo, él se ha hecho una carrera profesional como fotógrafo, que tampoco puede ser unos que son millonarios, ¿ya? ¿Y qué ha hecho? La ha donado a el Ayuntamiento de Montilla. ¿Y qué ha hecho el Ayuntamiento de Montilla? Ponerle un local ad hoc a esta colección de documentos y a una documentación de pintura de un Garnelo, se llama, de un pintor montillano, que no nació en Montilla, pero vivió en Montilla, ya, que su familia la ha donado a Montilla. Esto vimos mi hija Alejandra y yo en noviembre. Por aquí es, dije yo, ya no hay más, Alejandrita, aquí, Franklin, Mariana, a lanzarse, no queda más. ¿Ya? Y en esas estamos cuando ha llegado el coronavirus. Entonces, claro, pero lo que tú lo que cuentas, Mariana, pues es precisamente que hay una falta, ¿no?, de entendimiento entre el Estado, los gobiernos del Estado, de ir recogiendo archivos particulares, obviamente pagando el precio o vía donaciones, generando importantes alianzas, espacios para que la familia vea que la biblioteca de quien fue su padre o el abuelo o los documentos están bien guardados, bien preservados y sirviendo para estudios, ¿no?, posteriores. Entonces, de lo que tú me cuentas, de esta experiencia personal, no existe pues ese puente que el Estado y el gobierno debe tender hacia estos importantes archivos particulares que pueden estar dispersos en todo el Perú y sobre distintas épocas de la historia de nuestro país, que es finalmente los documentos que leyéndolos nos demuestran quiénes fuimos, y quiénes somos y quiénes podemos ser en el futuro, ¿no? Mariana, ha sido un gusto hablar contigo. Yo quisiera una última reflexión de tu persona en este día de un aniversario más de lo que es el archivo, de lo que fue el Archivo Nacional y ahora es el Archivo pues, General de la Nación, ¿no?, y la importancia que tiene. ¿Cuáles son tus últimas palabras, Mariana? Muchísimas gracias, Fernando, por esta conversación, que la vas a poner en internet. Ya, esta es para mí un momento importante para llevar del papel de la Constitución, de todas las leyes, del decreto que acaban de dar, me parece que es 31011, para que en estos tiempos de coronavirus el Estado ponga el patrimonio y los servicios para la preservación del patrimonio cultural, porque así lo dice, para que, quien sea, su nombre me tiene muy sin cuidado, ¿ya? Quien sea, haga lo que tú has esbozado, tú has comentado, ¿ya?, que es archivos, bibliotecas, museos, con honradez, con transparencia, con que haya una frase que a mí me gusta mucho de la doctora Teresa Cañedo, que nos hospedó en Madrid. Alejandra y yo pudimos quedarnos un poquito más largo en Madrid, porque Teresa y Ascensión Martínez Riaza nos alojaron, nos pasearon por Madrid, y se preserve la memoria, el paso de la memoria a la historia, que no volvamos a tener un caso como el doctor, la biblioteca, los papeles de Basadre. ¿Qué hacemos con Basadre en el billete de 100 soles? ¿Qué hacemos con Porras en el billete de 20? Que no hemos hablado de Porras. ¿Qué hacemos con Porras en el billete de 20 soles si no somos capaces de seguir sus enseñanzas éticas? Porque Basadre no vendió su biblioteca. Porras no vendió su biblioteca. Franklin Pease y su viuda, sus hijos y sus nietos no venden.
Y eso nunca lo entendió Ramón. Yo creo que ese libro, La Biblioteca Fantasma, y recogiendo la versión que Ramón da, ya dio un asidero intelectual sobre lo que pasa en nuestro país. Gracias. Gracias a ti, Mariana. Amigos de Cátedra Judicial, ha sido la historiadora Mariana Amul de Pis en un conversatorio sobre lo que son los archivos, la memoria y la historia de nuestro país, y también ha dado un buen testimonio personal de vida sobre lo que constituye una biblioteca o un archivo brindado al Estado para beneficio de todos nosotros. Amigos de Cátedra Judicial, tengan muy buenas tardes.